la filtra la sangre, captan desechos que luego son eliminados con la orina. Una función importante es también es que reciben el agua del cuerpo, la que está circulando por la sangre, y el 2% de esa agua es eliminada para formar la orina, y el 98% es regresada a la sangre, ¿no? Entonces es otra función importante. También tiene una función endocrina, que es de producir la hormona eritropoyetina, y entonces lo que estamos viendo que son dos riñones, uno derecho y uno izquierdo. Como pueden ver, el riñón derecho tiene una ubicación un poco inferior. ¿Alguien me puede decir por qué el riñón derecho tiene esa ubicación un poco hacia abajo? Debido a la posición del hígado. Por el hígado, correcto. Entonces, si colocamos por acá hígado, vamos a ver que este órgano accesorio del aparato digestivo, pues es bastante grande, es considerado el órgano más grande, órgano interno más grande del cuerpo, entonces hace que este riñón del lado derecho esté un poco desplazado hacia abajo, como podemos observar en la imagen. Ahora, los riñones son estos órganos que están ubicados en la cavidad abdominal, pero exactamente son órganos retroperitoneales. Si nos acordamos nosotros de las clases pasadas, pues vimos que dentro del abdomen tenemos esta membrana que se llama peritoneo, es el peritoneo. Este peritoneo, como recordarán, está envolviendo algunas vísceras, como por ejemplo el estómago, pero hay vísceras que no están envueltas por el peritoneo, y ese es el caso de los riñones. Si observamos entonces nosotros la imagen, vemos que los riñones están detrás del peritoneo. Por eso se considera a los riñones como órganos retroperitoneales. Su cara anterior está en contacto con el peritoneo. Entonces es un órgano retroperitoneal, el riñón. Ahora, los riñones no están suspendidos en el aire, tiene que haber algo que los sostenga. Entonces, los elementos que sostienen a los riñones, las capas que sostienen a los riñones, son tres específicamente. La capa más externa se llama fascia renal, es justamente la que estoy en estos momentos señalando. Acá lo dice, fascia renal, ¿no? Es una estructura de tejido conectivo, delgada, que está envolviendo a los riñones, a riñón en este caso derecho, y que se encuentra suspendida de los pilares del diafragma. El pilar derecho, en este caso, está sosteniendo a esta fascia renal. De manera que esta fascia renal, que es este tejido, envuelve no solamente al riñón, sino también envuelve a la glándula suprarrenal. Ahí está apareciendo, ¿ven? La glándula suprarrenal también está envuelta por este tejido que se llama fascia renal. Pero no es la única estructura que está envolviendo a los riñones. Si ocultamos esta capa que se llama la fascia renal, inmediatamente aparecerá tejido adiposo. Este tejido adiposo, que le llaman grasa perirrenal, que corresponde a la capa grasa, la capa adiposa, que está envolviendo a los riñones. Y les comentaba el día de la teoría que cuando una persona baja de peso de forma abrupta, pues esta capa se adelgaza, de manera que el riñón puede caer literalmente, y al caer el riñón puede formarse aquí una acodadura. Es decir, aquí se puede doblar esta unión que está entre la pelvis renal y el uréter. Quedaría más o menos algo por ahí, ¿no? Digamos que si este es el riñón que se ha caído, pues podría formarse esta acodadura, de manera que podría suceder un problema de paso de la orina hacia los uréteres y hacia la vejiga. Esta cápsula fibrosa, perdón, cápsula grasa, capa grasa, está cubriendo a otra capa más. La otra capa es aquella que ya envuelve al riñón en sí. Es la cápsula, la capa que envuelve al riñón y le da forma. O sea, es la capa que está cubriendo al riñón y se llama la cápsula fibrosa o cápsula renal también le llama. Es aquella capa que envuelve al riñón, le da forma, y lo que estamos observando en estos momentos es una capa muy fina, muy delgadita, está firmemente adherida al riñón.
Entonces tenemos esas capas que están envolviendo a nuestros riñones. Y lo que estamos observando es la cara anterior del riñón. Por acá estamos observando la cara posterior y tiene bordes. Tiene un borde externo, tiene un borde interno. Lo que podemos ver en el borde interno es la existencia de una zona que es aquel lugar donde están saliendo e ingresando elementos importantes del riñón. Esta zona que estamos observando acá se llama el hilio renal. Entonces voy a pintar por acá el hilio renal, que es esta parte del riñón. Acá está. El hilio renal está ubicado el hilio en la parte medial del riñón. Y como les mencioné, es aquel lugar donde están entrando y saliendo estructuras importantes de los riñones. Ya veremos qué estructuras están entrando y saliendo. Lo cierto que este hilo renal me determina una zona que está por encima y una zona que está por debajo. Entonces diré que tenemos una zona suprailiar, la que está por encima del hilio, una zona infrailiar, la que está por debajo del hilio renal. Ahora, si observamos el hilo renal, este hilo renal tiene cuatro bordes. Tiene un borde superior, voy a pintarlo, tiene un borde superior, tiene un borde, no, voy a poner mejor 3D. Tiene un borde superior, tiene un borde anterior, tiene un borde inferior y tiene un borde posterior. El borde superior, el borde anterior, el borde inferior son planos, ¿no? Son planos. En cambio, el borde posterior, como ven ustedes, puede ser plano o en este caso puede ser cóncavo, como estamos observando acá. Es cóncavo, es hundido, metido, ¿no? Podría ser una forma de reconocer los bordes de esta zona que se llama el hilio renal. Ahora, si nosotros vamos, a ver, alguien quiere entrar, creo. Ay, perdón un momento. ¿Alguien quiere entrar? Parece que no. Bueno, si nosotros observamos entonces el riñón, ¿no? Ya hemos visto su cara anterior, su cara posterior, sus bordes, su hilio, pero vamos a ver ahora lo que tenemos en la parte interna del riñón. Entonces, si nosotros, voy a ocultar las costillas también, si nosotros vemos el riñón y pudiéramos cortarlo y retirar y partirlo en dos, digamos así, como quien corta un pan, pues retiramos una parte anterior y lo que vemos en el riñón es que internamente existen dos zonas bien delimitadas, bien definidas. Existe una zona externa que se le llama la corteza. Esta parte que voy a pintar, la parte más externa se llama la corteza renal. Internamente a la corteza, la zona que está después hacia adentro, se llama la médula renal. Es una corteza y tiene una médula. Lo que podemos ver en la médula renal son estas formaciones piramidales. Estas son las pirámides renales, clásicamente conocidas como pirámides de Malpighi, que como pueden ver ustedes, tienen una base que mira hacia la corteza y tienen un vértice que mira hacia el hilio, ¿no? Una base y un vértice. El vértice se le llama papila renal. Esta parte que está acá se llama papila renal. Y cuando vemos la papila renal, vamos a observar que tiene unos pequeños agujeritos, como estamos observando acá en la imagen, ¿ve? Tiene unos pequeños agujeritos en este vértice. Entonces, estas pirámides renales están mirando, apuntando hacia el hilio. Estas también son pirámides, como se dan cuenta, sino que pasa que es un órgano tridimensional. Entonces, acá estaría la base y acá estaría el vértice de la pirámide, ¿no? Son pirámides. Y lo que vemos que entre una pirámide y otra pirámide, la corteza se ha introducido. De manera que la corteza tiene prolongaciones que se introducen entre las pirámides. Y estas prolongaciones se llaman las columnas renales. Estas que estamos viendo entre una pirámide y otra se llama columna renal
o clásicamente conocidas como columnas de Bertin. Columnas de Bertin, ¿no? Ahora, si nosotros seguimos explorando la parte de la médula, vemos que acá existe un tejido adiposo, ¿no? Es grasa que está en la parte interna del riñón, pero si ocultamos esta grasa, lo que vamos a ver a continuación es la presencia de unos elementos que se llaman los cálices. Entonces vamos a colocar acá nuevamente urogenital, vamos a ocultar esta parte y ocultamos la grasa, y lo que vemos entonces en estos momentos son la presencia de cálices. Los que están en contacto directo con las pirámides se llaman cálices menores. Estos que están acá se llaman cálices menores, ¿no? Miren, 3, 4 cálices menores se están juntando para que se formen los cálices mayores. Aquí voy a pintar que después de los cálices mayores, la unión de varios cálices menores forman cálices mayores. Acá tengo un cáliz mayor, por acá tengo otro cáliz mayor, tengo otro cáliz mayor. Y la unión de los cálices mayores van a formar el elemento que está saliendo por el hilio que se llama la pelvis renal, ¿no? Entonces, en estos momentos yo puedo decir que uno de los elementos que encontramos en el hilo renal se llama la pelvis renal. La pelvis que está saliendo por el hilo renal. Sale por el hilo renal. Muy bien. Hasta el momento entonces tengo estos componentes que están tanto en la corteza como en la médula. Acá sigo viendo la grasa que está en el seno renal y veo también los cálices menores, miren, cálices mayores, que se juntan para formar la pelvis renal. Pero, como les mencionaba, esta zona se llama hilo renal, pero no es solamente lo único que encontramos en el hilo, no solamente en la pelvis renal. También encontramos una arteria que ingresa, que es rama de la aorta. Entonces, si yo coloco la arteria aorta abdominal, ahorita aparece, ahí está la aorta abdominal, ¿no? Sabemos que la aorta abdominal es continuación de la aorta torácica. Recuerden que la aorta abdominal sigue a la aorta torácica, ahí están, y ambas están separadas por el diafragma. Así coloco acá, diafragma. Muy bien, ahí está este órgano, perdón, este músculo, diafragma en forma de cúpula, en forma de paracaídas, que tiene este orificio que se llama hiato aórtico. No sé si alguien se acuerda a qué nivel se encontraba el hiato aórtico. ¿Alguno de ustedes se acuerda a qué nivel era? T12. Exacto. El hiato de la vena cava inferior era T8, el hiato esofágico era T10 y el hiato aórtico corresponde a T12. Es correcto. Entonces, cuando ya está formándose la arteria llamada aorta, esta nos va a dar ramas colaterales, que son parietales, hay ramas viscerales, y las viscerales pueden ser pares e impares. Si recordamos las ramas impares, pues teníamos acá a esta arteria que se llamaba ¿cómo? ¿Qué arteria estaba a este nivel? La primerita, T2L1, ¿alguien se acuerda? ¿Nadie? Que da 3 ramas, que son hepática común, tronco celíaco. Muy bien. Más abajo, a nivel de borde inferior del L1. A ver, ¿qué arteria será esta? Impar. Mesentérica superior. Delgado. ¿Cuál es? Mesentérica superior. Superior, correcto. Y esta que está acá abajo, a nivel de L3. Mesentérica inferior. Correcto. Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Estas son ramas viscerales, pero impares. Pero ramas pares, pues, tenemos dentro de otras a estas arterias que se llaman arteria renal. Arteria renal. Coloco acá y aparecerá una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. Entonces estamos observando en estos momentos las arterias renales. Como su nombre lo dice, son elementos que van a dirigirse hacia nuestros riñones. Entonces voy a colocar acá arteria renal
y voy a colocar sus ramas. Entonces, primer detalle interesante. Esto que está acá se llama pelvis renal. El término médico para pelvis es pielo. Cuando ustedes lean algo con pielo, significa pelvis renal. Hay una enfermedad que se llama pielonefritis, ¿no? Pielo, pelvis, nefros, riñón. Una enfermedad, una inflamación del riñón y de la pelvis renal. Entonces, si esto se llama pelvis renal, ¿no? Delante y detrás de ella voy a encontrar dos arterias, miren, una delante y una detrás. Entonces, la arteria renal se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior, que también la pueden llamar, la pueden encontrar con los nombres de prepiélica y retropiélica. Prepiélica, retropiélica, o si quieren, rama anterior y rama posterior de la arteria renal. Estas ramas prepiélicas y retropiélicas van a dividirse. Entonces vamos a ver cuáles son las ramas que dan estas arterias. Primero le voy a mostrar las ramas que origina la anterior, la división anterior o la prepiélica. Esta rama anterior o prepiélica va a dividirse en 4 ramas, que se llaman una rama superior, una rama inferior, una anterosuperior y una anteroinferior. Pero a estas arterias les llaman arterias segmentarias. Entonces sería segmentaria superior, segmentaria inferior, segmentaria anterosuperior, segmentaria anteroinferior. Ramas de la división anterior de la renal o de la prepiélica. ¿Y qué hace la que está hacia atrás? La que está hacia atrás solamente da una rama. Voy a ocultar esta parte de acá. Y vamos a ver que la rama posterior, es decir, la división posterior de la renal, solamente me origina una arteria que se llama arteria segmentaria posterior. Oculto la grasa y acá está la llamada arteria segmentaria posterior. ¿Correcto? Esta se origina en la rama posterior de la arteria renal. ¿Hasta acá alguna pregunta? Jóvenes, ¿está todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Está todo bien en el internet? Se me fue tu nombre. ¿Está todo bien en el internet, Natividad? Sí, profesor, se ve bien. Ya, correcto. No hay retraso ni nada, no se congela ni nada, ¿no? No. Ya, correcto, gracias. Muy bien, entonces hemos visto las ramas que da la arteria llamada renal, pero hay algo más. La arteria renal no termina acá, en estas divisiones que son las arterias segmentarias. La arteria renal sigue dividiéndose, ¿no? Entonces, cuando la arteria renal sigue dividiéndose, según Tórtora, esta rama que se va a dirigir entre una pirámide renal y otra pirámide renal, Tórtora le llama arteria interlobular. Interlobular. Acá sería otra arteria interlobular y por acá estaría otra arteria interlobular. O sea, las ramas que se encuentran entre una pirámide y otra en las columnas renales. Y dice Tórtora que después esas arterias interlobulares se van a convertir en arterias interlobuliares. Y dice que las arterias interlobuliares se encuentran ya entre una pirámide renal y otra pirámide renal. Lo cierto es que estas arterias interlobuliares se hacen más pequeñas aún y van a formar aquí una pequeña curva así. Y estas le llaman arterias arcuatas o arqueadas, las cuales a su vez van a formar ya unas arterias más pequeñitas, más chiquititas todavía, que se llaman arterias interlobuliares. Lo cierto que esto ya corresponde a estudios de la histología, pero lo que hay que entender, jóvenes, es que esas arterias, conforme se van dividiendo, van a formar una arteria microscópica chiquitita, que es como un ovillito. Este pequeño ovillito
está rodeado por una cápsula. Acá hay una cápsula que lo envuelve, ¿no? Entonces, ese pequeño ovillo se llama el glomérulo. El glomérulo es la división que continúa a esta división que les estaba explicando de las arterias, ¿no? Acá se divide, se hace ese ovillito, hay una arteria que ingresa y una arteria que sale. Lo cierto es que a partir de este glomérulo y esta cápsula de Bowman, aquí se comienzan a formar unos conductos. Acá se forman unos conductos que luego tienen diferentes partes, ya les explicarán en fisiología, y todo este elemento que está acá, todo ese elemento que he dibujado, se conoce como la unidad funcional del riñón, y este es la nefrona o nefrón. Todo esto es el nefrón o nefrona. Lo que va a hacer ese nefrón o nefrona finalmente es filtrar la sangre. Va a filtrar la sangre, va a filtrar el agua, la va a devolver el agua, etcétera, etcétera. Y después de todos estos conductos, hay unos conductitos que se llaman conductos colectores, que van a drenar en unos conductos papilares. Acá hay un conducto papilar, por acá hay otro conducto papilar y otro conducto papilar, donde están drenando estos conductos colectores de los millones de nefronas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Lo cierto es que estos conductos papilares van a drenar y van a llegar hacia el vértice. Por eso que en el vértice encontramos esos pequeños agujeritos, porque ahí están llegando los conductos papilares. De manera que el agua que fue filtrada, más o menos se calcula, según Tórtora, que se filtran alrededor de 180 litros de agua al día. Pero de estos 180 litros, 2 litros van a ser expulsados como orina. Entonces, cuando se filtró la sangre al interior de la nefrona, 180 litros van a regresar y 2 litros van a ser expulsados. Entonces, esa agua que está siendo expulsada va a avanzar, va a llegar aquí dentro al conducto papilar, va a salir hacia el cáliz menor, va a ir hacia el cáliz mayor, del cáliz mayor, esa agua con desechos va a viajar hacia la pelvis renal, después de la pelvis renal, esa agua viajará hacia el uréter que es el conducto que transporta esa agua con esos desechos, y esto va a llegar hacia la vejiga urinaria. Y luego de la vejiga urinaria, eso va a ser expulsado a través de la uretra, ¿no? A través de la uretra. Y la uretra es un conducto que se encuentra, dependiendo si es hombre o mujer, ¿no? En el caso del hombre se encuentra, está pasando diferentes espacios, tiene diferentes partes la uretra masculina y la femenina también, tema que veremos posteriormente, para finalmente ser expulsado al exterior, ¿no? Entonces, al final, lo que nos interesa entender desde el punto de vista anatómico es que la continuación de la orina sería pirámide renal, cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, uréter, vejiga urinaria, uretra y al exterior. Esa sería la secuencia de la formación de la orina. Y la sangre que fue filtrada, filtrada, que regresó a los riñones, tiene que regresar también al sistema cardiovascular, y esto lo hace a través de las venas que se llaman venas renales. Mejor voy a colocar solamente para no confundir, voy a colocar acá la vena cava inferior, y luego voy a colocar las venas renales, vena renal derecha y vena renal izquierda. Muy bien, estoy viendo en estos momentos las venas renales, que justamente son las que van a traer ya la sangre de regreso hacia el sistema cardiovascular. Entonces, de esta manera es que funciona el riñón, ¿no? Esta es la secuencia del funcionamiento del riñón,
Y como se dan cuenta, es imposible hablar de anatomía si no se habla de un poquito de histología, si no se habla de un poquito de fisiología y algunas veces hasta de embriología, porque estas son ciencias básicas justamente, que son como primos hermanos. Y algunos temas es inevitable tener que tocar temas histológicos, temas embriológicos, quizás de pasadita, pero dense cuenta que estos son cursos como primos hermanos que tienen mucha relación entre ellos, ¿no? Y estos cursos a su vez son base para cursos que ustedes van a llevar después, cuando ustedes hagan farmacología, por ejemplo, ¿no? Ya el otro día, el jueves pasado, el doctor Temoche explicó a uno de los grupos justamente temas de farmacología, le explicaba cómo es que funcionaban los fármacos y cómo, por ejemplo, algunas personas que tenían problemas renales no podían ingerir algunos fármacos porque justamente se eliminan a nivel urinario. Entonces, démonos cuenta que estos son temas que de todas maneras tienen relevancia en nuestra profesión, a pesar de que nuestro campo de acción sea solamente la cavidad bucal. Muy bien, gracias. Le doy pase al doctor, la doctora de la doctor Willy, no recuerdo. Perdón, a ver un momentito. Voy yo, Javier. Ya, Willy, adelante, gracias. Ajá. Sí, sí. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla un rato. Creo que tienes que dejar de presentar, Javier. Correcto, un ratito, por favor. Mm, ah, ah, ah. Creo que ya puedes compartir, Willy, fíjate. A ver, ya. Sí. ¿Ahí se ve la imagen? Sí se ve. Ya, perfecto. Ajá. Ya. Entonces, vamos a continuar con estas estructuras relacionadas con nuestro sistema urinario. Se habló ya de los riñones, que son los órganos principales encargados de filtrar la sangre para producir la orina y a través de esta sustancia líquida poder eliminar el exceso de agua, eliminar sustancias tóxicas, principalmente derivados de las proteínas, ¿no? De productos nitrogenados, entre otras cosas, también medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, esa orina que se ha formado a nivel de los riñones va a evacuarse hacia el exterior. Y para que ello ocurra, la orina va a pasar por una serie de estructuras tubulares, llamémoslo así, y otras no, que representan las denominadas vías urinarias. Entonces, el comienzo de esas vías urinarias están dentro de los riñones, a través de los cálices menores, cálices mayores y lo que vendría a ser la pelvis renal. Y la continuación de la pelvis renal van a ser los denominados uréteres. Entonces, estos elementos que son pares, que están a cada lado de la columna vertebral, se consideran que son unos tubos musculares a través de los cuales la orina va a pasar desde los riñones hasta lo que viene a ser vamos a ocultar esto un ratito, hasta la vejiga, ¿no? Hacia la vejiga, que viene a ser una parte del sistema urinario en donde temporalmente se va a almacenar la orina hasta que se produzca su eliminación a través de la uretra. Entonces, los uréteres están conectando riñones y vejiga. Se considera que
Desde el punto de vista histológico, los uréteres están constituidos por una mucosa interna, que es una mucosa polimorfa, al igual que la mucosa de las vejigas. Tiene una pequeña submucosa, una capa muscular y una serosa que lo va a estar envolviendo, ¿sí? En cuanto a sus dimensiones, se calcula de que los uréteres tienen una longitud entre 25 a 30 centímetros, dependiendo del tamaño que tenga la persona, y un diámetro no muy mayor, que oscila entre 3 a 5 milímetros. Entonces, eso es en relación a este uréter como características generales. Ahora, en ese recorrido que tienen los uréteres desde los riñones hacia la vejiga, se pueden distinguir dos partes en general. Una que está en la cavidad abdominal, ¿no? Una que está en la cavidad abdominal y otra que se va a encontrar dentro de la cavidad pélvica, específicamente en la denominada pelvis menor, ¿no? La pelvis menor, donde se ubican los elementos genitourinarios. Entonces, ese va a ser el recorrido, digamos, que va a tener los uréteres, ¿sí? Una porción a nivel de la cavidad abdominal y la otra porción, la inferior, la que llega hasta la vejiga, a nivel de lo que sería la cavidad pélvica, específicamente la pelvis menor. Entonces, si se consideran esas dos partes en general de los uréteres, entonces en ese recorrido, los uréteres, que son órganos retroperitoneales, de acuerdo a su ubicación, ¿sí? Entonces van a ir relacionándose con una serie de elementos. Por ejemplo, vamos a ir mencionando algunos de ellos. Vamos a ver acá. A ver. En principio, podemos destacar de que ambos uréteres se van a relacionar hacia la parte posterior con dos músculos que están constituyendo parte de la pared posterior del abdomen, ¿no? Estamos hablando de los músculos psoas mayor. Entonces, tanto el uréter derecho como el uréter izquierdo se relacionan posteriormente con estos dos músculos que están, repito, en la pared posterior del abdomen, ¿sí? Entonces, estamos aquí destacando las relaciones que tiene el uréter en su recorrido en lo que se considera su porción abdominal. Otro elemento con el cual se va a relacionar los uréteres viene a ser un nervio. A ver. Entonces, bueno, en relación con la pared posterior del abdomen, van a haber una serie de elementos nerviosos que van a recorrerlo o relacionarse con ellos. Entonces, uno de esos nervios justamente es denominado el nervio genitofemoral. Entonces, como vemos aquí, tanto el uréter derecho como el uréter izquierdo van a guardar una relación con ese nervio, que es el nervio genitofemoral, el cual se va a caracterizar justamente por recorrer la cara anterior de este músculo, que es el psoas mayor. Entonces, ahí lo vamos a tener. Entonces, se relaciona con ese elemento nervioso. Otro elemento con el cual también se va a relacionar
a nivel abdominal, el uréter o los uréteres vienen a ser el... A ver, vamos a ver, ¿dónde está esto? Acá. Viene a ser el duodeno, ¿no? Entonces, recordemos que el duodeno es la primera porción del intestino delgado, que tiene la forma de una letra C y que lo podemos ubicar más o menos entre la primera y la tercera vértebras lumbares, ¿sí? Entonces, fíjense, viendo esta imagen, tenemos que por detrás del duodeno va a estar ubicándose el uréter, ¿no? Entonces, si hablamos del uréter derecho, principalmente va a estar en relación posterior con la porción descendente del duodeno. Y si hablamos del uréter derecho, se va a encontrar en relación con el ángulo duodeno yeyunal. Entonces, ese es, digamos, lo que vamos a ir encontrando. Entonces, todos estos elementos van a ir, de alguna manera, relacionándose con el recorrido del uréter a nivel del abdomen. Hay otros elementos, entre ellos podemos destacar los elementos, algunos elementos vasculares que también ya hemos ido viéndolos en algún momento. Entonces, a ver, vamos a poner aquí arteria mesentérica superior. Entonces, por ejemplo, otros elementos, en este caso son unos elementos que son vasculares y que se van a relacionar con el recorrido de los uréteres a nivel del abdomen, vamos a tener aquí a la arteria mesentérica superior. Entonces, esta arteria mesentérica superior, que es una rama anterior de la aorta abdominal, ¿no? Va a discurrir, obviamente, en el espesor del mesenterio, pero en su recorrido, por ejemplo, va a ir relacionándose con el uréter a nivel lado derecho, con el uréter derecho. En tanto que la otra arteria mesentérica, la arteria mesentérica del lado izquierdo, perdón, inferior, la arteria mesentérica inferior, se va a relacionar con el uréter del lado izquierdo, ¿no? Mientras que la arteria mesentérica superior va a cruzar por delante al uréter del lado derecho, la arteria mesentérica inferior va a discurrir casi en forma paralela, digamos, al uréter del lado izquierdo. Y además también de estas arterias principales, hay algunas ramas que van a también relacionarse con el uréter, bien sea hacia el lado derecho o bien sea hacia el lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí la arteria. Vamos a ver aquí. Está la arteria cónica. Cierro esto y vamos a poner aquí como ramas. A ver. Entonces, por ejemplo, esta es la arteria mesentérica superior y aquí vamos a tener a esta rama que es la arteria
cólica, vamos a tener a esta otra arteria, que es la arteria cólica derecha. Entonces, por ejemplo, estas dos arterias, la iliocólica y la cólica derecha, ¿no? Son también arterias que van a estar cruzando a el uréter del lado derecho. Y si nos vamos hacia el otro lado, aquí, vamos a tener a la arteria mesentérica inferior. Y una rama de esta arteria mesentérica inferior, a ver, vamos a ver dónde está esto. Las arterias sigmoideas y también la arteria cólica izquierda, vemos que las van a atravesar por delante al recorrido del uréter en el lado izquierdo, en su recorrido por la porción abdominal. Entonces, veamos que todos estos elementos, entonces, están relacionándose con el recorrido abdominal de los uréteres, bien sea hacia el lado derecho o bien sea hacia el lado izquierdo. Entonces, nuevamente, siendo un órgano de posición retroperitoneal, sin embargo, guarda relación con estos elementos. Ahora, también podría agregarse que hacia cada lado, los uréteres guardan relación con el colon ascendente, en el caso del lado derecho, y con el colon descendente, en el caso del lado izquierdo. ¿Sí? Bien. Entonces, la otra parte de los uréteres es la que va a ingresar a nivel de la cavidad pélvica, ¿no? Y sobre todo ubicarse en lo que corresponde a la denominada pelvis menor, donde, repito, se encuentran los elementos urogenitales, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener a esta porción. Entonces, a ver, vamos a buscar aquí la aorta. Aorta, ¿sí? La aorta abdominal. Vamos a ver. La vena cava. La vena cava inferior, vamos a tener aquí este nivel. Recordemos que estos dos elementos principales que están por delante de la columna vertebral, la vena cava y la porción abdominal de la aorta, cuando llegan a nivel de la cavidad pélvica, suelen bifurcarse, ¿no? Suelen bifurcarse. Y entonces van a dar sus ramas llamadas ilíacas. Ilíacas comunes, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a ver dónde están estos. Entonces, en el caso de las venas, pues vamos a tener aquí la del lado derecho, la del lado izquierdo, ¿sí? Y aquí en el caso de la arteria,
derecho ¿pero qué pasa con la otra? Entonces, me hice bola ya. A ver, vamos a ver. Entonces, estos elementos van a estar también en la parte de la cavidad pélvica. Y justamente aquí tenemos al uréter del lado derecho o al uréter del lado izquierdo. Cuando estos elementos ureterales ingresan hacia la cavidad pélvica, lo hacen sobre o relacionándose con la parte en que tanto la vena como la arteria, ¿no? La vena ilíaca común y la arteria ilíaca común, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, van a también ellos ingresar hacia la cavidad pélvica, ¿no? Para dar origen a sus distintas ramas. Y, a ver, vamos a borrar todo esto. Y entonces, una vez que el uréter ha llegado, ha ingresado a la cavidad pélvica, pues lo que va a hacer es ingresar hacia la vejiga, ¿no? Entonces, este es el caso de un modelo masculino. Entonces vemos pues cómo los uréteres están desembocando hacia la parte posterior de la vejiga y en el caso del varón pues relacionándose con lo que vienen a ser las vesículas seminales, ¿no? Las vesículas seminales. Entonces ingresan a la vejiga. Y entonces aquí en la vejiga van a vertir su contenido. De tal manera que la vejiga, que es un órgano que se encuentra en la cavidad pélvica, específicamente en la pelvis menor, es un órgano que va a estar por debajo de lo que es el peritoneo. Entonces se suele decir que estos órganos, por ejemplo, al igual que en el caso de la mujer, el útero, los ovarios, son órganos subperitoneales, ¿no? Ya no se puede decir que son retroperitoneales, sino que están debajo del peritoneo, por eso subperitoneales. Pero repito, ubicándose a nivel de la pelvis. Entonces, tenemos aquí a la vejiga, y la vejiga se considera que es un almacén temporal de la orina. También es un órgano que tiene una mucosa interna, una submucosa, una capa muscular muy desarrollada de músculo liso y una capa serosa. Entonces, cuando uno lo ve así de perfil, se dice como que tiene la forma de un barco, con la parte anterior, que sería la proa, la parte superior y las partes laterales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y la parte posterior, ¿no? Entonces, todos esos elementos son, digamos, las partes en que podemos reconocer en la vejiga. Ahora, en el interior de la vejiga, ¿no? En el interior de la vejiga, vemos aquí la mucosa, la capa rosada, la capa muscular bastante gruesa, tiene 3 capas, y vemos que
La superficie de la mucosa, obviamente cuando la vejiga está a medio llenar, presenta pliegues, salvo en alguna parte, en la que la mucosa es lisa. La mucosa es lisa y a esa parte se le conoce como el trígono vesical, ¿no? El trígono vesical. Este trígono está limitado por los lugares en los que entran los uréteres, tanto del lado derecho como el del lado izquierdo. Entonces ahí estaríamos viendo los orificios de ingreso de los uréteres. Y la otra parte de este trígono vesical lo constituye el inicio de la uretra, ¿no? El inicio de la uretra, este orificio que vemos acá. Entonces, todo esto representa el trígono y es un elemento bastante, digamos, notable que se observa en el interior de la vejiga. Bueno, normalmente, desde el punto de vista fisiológico, la sensación o las ganas de orinar oscila entre unos 250 y 300 mililitros de contenido a nivel vesical, en la vejiga urinaria. Entonces, cuando se llega a esa cantidad, ya la sensación de miccionar se produce y entonces pues hay que eliminar el contenido. Sin embargo, no significa que la vejiga tenga esa capacidad de solo 250 o 300. Puede tener mucha mayor capacidad de almacenar la orina. Inclusive, llegando a un punto de exageración, puede llegar a contener hasta 2 litros de orina. Por supuesto que eso es algo ya patológico, ¿no? Pero tendría esa capacidad de almacenar. Entonces, ahí vamos a tener a la vejiga. Bueno, esta, como repito, es un modelo masculino, por eso es que observamos a la próstata, hacia abajo, el pene con sus cuerpos cavernosos y esponjoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso del varón, pues la uretra que se inicia a nivel de la vejiga y termina a nivel, en el caso del varón, a nivel del glande, ¿no? En el meato vesical, uretral. Entonces, pues la orina va a evacuarse a través de la uretra. En el caso de la mujer, pues bueno, es un poco diferente, la uretra es más pequeña y también la relación de la vejiga, en el caso de la mujer, hacia la parte superior va a ser el útero, ¿no? Entonces, eso es lo que quería destacar en relación a estos elementos. Ya, gracias. Gracias, Willy. Doctora Delgadillo, adelante, por favor. A ver, primero voy a dejar de presentar o de compartir. Ya. ¿Ya, Willy? Sí, doctora, sí, ya dejé de presentar, de Ya, compartir. Ujú. ya, gracias. Por favor, me avisan si se ve. ¿Me Sí se confirman ve, si se ve? profesora. Ya, Sí gracias. se ve. Buenos días. Dice, ahora me toca a mí hablar acerca de un órgano que son parte del sistema endocrino y me estoy refiriendo específicamente a las dos glándulas suprarrenales que están ubicadas justo encima del riñón. Estas dos glandulitas que están viendo acá. Voy a poner la mayor un poquito aumentar para que puedan verlo. Como están viendo, estas dos glándulas, que son glándulas de secreción endocrina, de secreción interna, están ubicadas justo encima de la parte superomedial del riñón, como pueden ver ustedes. Son dos
ubicados derecha e izquierda. Básicamente, como están viendo, tienen diferente forma. La que está en el riñón derecho tiene la forma de una pirámide, la que está en el lado izquierdo tiene la forma de una zona semilunar o una formación semilunar. Y estas dos glándulas de secreción endocrina tienen, más o menos, se dice que miden entre 3 a 5 centímetros y que están ligados al hígado, al riñón, a través de su fascia. La fascia renal que envuelve al riñón también envuelve a la glándula suprarrenal. Estas cápsulas suprarrenales, que son de secreción interna, segregan hormonas, de algunas, sobre todo de su corteza, de vital importancia. Entonces vamos a ver esta de acá, vamos a ver internamente qué partes de ella tiene. Vamos a hacer un corte para que puedan ver, porque cuando lo pongo a ocultar se desaparece. Voy a hacer un corte aquí. Y entonces ahora vamos a mirar por la parte interna. Lo vamos a ver acá. A ver. Lo voy a aislar mejor para poder verlo bien. Observamos que ella va a tener una porción periférica, que viene a ser la zona de la corteza. Esta zona que está rodeada acá, la zona de la corteza, y una zona medial, que es la zona medular. La zona de la corteza y también la zona medular, ambas segregan hormonas. Pero lo más importante es que en la zona de la corteza la segregación de las hormonas es de vital importancia. ¿Por qué? Porque ella agrega hormonas esteroides, como son, por ejemplo, la cortisona, que es un glucocorticoide, o también la aldosterona, que es un mineralocorticoide, y además segregan las hormonas sexuales. En el hombre va a ser el andrógeno, y en la mujer va a ser el estrógeno. O sea, ¿qué se conoce como hormonas esteroides? Tal vez les han hablado en fisiología, no lo sé, pero son aquellas que tienen una contenido, básicamente los esteroides son aquellos que tienen un contenido lípido, un contenido grasa. Y ese contenido líquido hace posible que estas puedan atravesar con mucha facilidad la membrana celular y puedan lograr segregar las hormonas que acabo de mencionar. Entonces, segrega el cortisol, principalmente el cortisol. El cortisol es un potente elemento que básicamente va a formar, va a ser un antiinflamatorio potente. Y este cortisol va a actuar suprimiendo la respuesta antiinflamatoria, o sea, va a ser una función suprime la respuesta que se va a producir al sistema inmune, y va a reducir, en todo caso, la inflamación. Eso se llama el cortisol. Y el otro elemento que he mencionado, la aldosterona, ¿no? La aldosterona, que también es la segregación de esta parte, esa ayuda a regular. ¿Qué cosa ayuda? A regular el equilibrio de la sal y del agua en el cuerpo. Y la otra que he mencionado son las hormonas sexuales. El estrógeno en la mujer y el andrógeno en el hombre. ¿Qué cosas hacen en ambas? Ambas van a ayudar a que se desarrolle la parte sexual en ambos géneros. Entonces, por eso lo que se produce en la zona de la corteza es algo vital para la vida, por decir, ¿no? Porque si falta de ellos, entonces el funcionamiento de estos elementos al nivel de los órganos que acabo de mencionar va a ser nulo. En la parte medular existe principalmente
libera catecolaminas. ¿Y a qué me refiero a eso? Libera la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina, como sabemos, está ligado, y lo conocen hasta las personas que no necesariamente saben de medicina, lo liberan a la zona del estrés, ¿no? Entonces la adrenalina está ligada pues a esa formación que va a producir cuando estamos en etapas, por decir, de mucho energía o de mucha presión. Entonces la adrenalina se libera por el estrés. ¿Y qué hace cuando se libera por el estrés? Aumenta pues los ritmos cardíacos, aumenta la presión arterial y los niveles de energía se elevan, entonces es la actuación a nivel de la médula. Está ligada la adrenalina siempre al estrés, ¿no es cierto? Ahora, la aldosterona y la adrenalina, ambos son importantísimos, los dos elementos son importantísimos para mantener una presión arterial buena. Entonces tenemos ya que es una glándula suprarrenal, aunque pequeñita, tiene funciones vitales importantes. Vamos a regresar a la parte, acá lo dice, y bueno, cosas que lo pueden leer. Vamos a regresar atrás para ver otros elementos que tiene ella. Bueno, entonces regresamos a ambas, y como vemos, ambas están ubicadas sobre el riñón, y ya sabemos que el riñón derecho desciende más que el izquierdo por la presencia del hígado. En cambio, y también eso hace que la forma del lado derecho sea distinto a la forma del lado izquierdo, que es semilunar, ¿no? Es distinto, pero la forma no es excusa para que ambos realicen la misma función en ambas glándulas. Estas glándulas van a estar ricamente vascularizadas por tres vías arteriales de diferente origen. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Ya. Tenemos acá la aorta abdominal. Voy a retirar primero el páncreas, que no nos deja ver. Entonces acá tenemos la aorta abdominal. Vamos a ver algunas de sus ramas para ver de frente. Ya. Aquí tenemos una de sus... Ya, acá vamos a ver, vamos a bajar. Entonces, si ustedes observan aquí, hay una rama que viene a ser la arteria suprarrenal media. Esta nace, hay tres arterias en realidad: suprarrenal superior, suprarrenal media y suprarrenal inferior. La superior nace de la frénica. Vamos a buscar la frénica acá. Esta vez ocultar. La frénica inferior. La frénica inferior va a dar sus ramas, ¿no? Para verlo vamos a poner más. Ahí tenemos. Acá da la... esa es otra. Acá. Vamos a poner más. Ya, acá están. Acá han aparecido ya. Entonces, vemos acá. Voy a eliminar algunas de este lado para que puedan ver con más claridad las ramas que nos interesa para la glándula que estamos hablando. Entonces, mire, esta es la frénica inferior, y esa es la que va a dar la glándula suprarrenal superior, que son en número, mire, numerosas. Son las glándulas suprarrenales superiores que van a ir pues hacia la zona superior de esta glándula endocrina. Esa es una vía. O sea, la primera vía es la frénica inferior. La otra vía es una rama directa de la arteria de la aorta abdominal, y que viene a ser la suprarrenal media. ¿Sí? Esta es la suprarrenal media que nace, si lo volteamos, vamos a dar la vuelta para que puedan darse cuenta. Ahí está. Ya, acá.
están haciendo justamente de la aorta abdominal. ¿Sí? Esa es la otra arteria que lo vasculariza. Y la tercera arteria nace o se origina de la renal, del lado que le corresponde, por supuesto. Esta, por ejemplo, es la arteria renal derecha. Entonces está emitiendo esta arteria, la inferior, la suprarrenal inferior. Entonces tenemos, vamos a quitar esto para poder resumir, ocultar la vasculofrénica, ocultamos esta también de acá, y vemos con más claridad las tres arterias que nos competen de esta glándula endocrina. Acá podemos ver las suprarrenales superiores, estas en número de 4, que son ramas de la frénica inferior, la frénica, la suprarrenal media, que es rama directa de la aorta abdominal, y la suprarrenal inferior, que es rama de la renal derecha en este caso, porque estamos observando la suprarrenal derecha. Esas son las tres, o sea, como vemos, está ricamente vascularizada porque, como les mostraba, aunque sea pequeñita, ella tiene una función importante dentro de nuestro sistema, de nuestro sistema del metabolismo que van a realizar, ¿no? Por ejemplo, les decía hace rato que el cortisol, esa función inmune que hace es a través de un metabolismo, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo así? ¿Cómo así produce ese efecto antiinflamatorio el cortisol, por ejemplo? Ayuda mediante la glándula suprarrenal, los alimentos que ingresa, convierte esos alimentos en energía y de esa manera controla los niveles de azúcar en la sangre, por ejemplo. Ese efecto inmune es importante. Justamente mi grupo de investigación estamos haciendo pues una investigación sobre el cortisol a nivel de salida. Bueno, ya será más adelante para conversarles. Otro elemento importante es saber que ella está también, aparte de la vascularización pues arterial, también ella tiene una vascularización venosa, ¿no es cierto? Y la vascularización venosa de esta es, vamos a poner acá, ¿dónde está? Ya. En el lado derecho viene de la vena cava, de esta vena cava. Miramos, la vascularización viene de esta vena. Y en el lado izquierdo va a venir de la vena renal izquierda. Vamos a ver si se muestra más. Por eso. Sale bastantes. Pero bueno, vamos a ver cuál es esta, creo que es esta la vena. Vena esplénica. No. Voy a colocar mejor solamente el nombre de ella. Ya vamos a, porque sale todo en un enmarañado. Vamos a poner acá vena renal izquierda. Renal izquierda. A ver, ahí está, ya salió. Damos la vuelta al carmes. Pues, ya. Entonces, esto de acá, no sé por qué salir esto de acá. Acá quieren mostrarnos hay un cadáver. Bueno, vamos acá. Cortar esto. Sacamos. Cortamos. 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 Salido todo esto. Yo. Vamos a nuevamente mostrar la glándula, endocrino. Bien. Entonces, aquí vamos a quitar esto también que está
impidiéndonos ver. Ya, en el lado derecho, la inervación, la vascularización venosa está por esta vena cava. Y en el lado izquierdo está por la vena renal izquierda. Eso es lo que le quería mostrar. Vamos a quitar este de acá, conducto pancreático. Ya. Entonces, esa es la vascularización que tiene esta glándula endocrina. De digamos, su inervación sería por el plexo de la glándula, plexo que nace del plexo celíaco, básicamente, y también con la unión de los nervios esplánicos. Vamos a ver, o sea, el plexo específicamente se llama plexo suprarrenal. Vamos a ver si podemos ubicarlo acá, pero mejor voy a poner de una vez de frente acá. Vamos a poner plexo, que si no salen otras cosas. Plexo suprarrenal. A ver, mi laptop no escribe la X, tengo el problema eso. El plexo, vamos a ver. Si no voy a poner este tronco celíaco, vamos a ver ahí. Del plexo celíaco igual va a ser arterias, nervios. Nervio, suprarrenal. Hepáticos, tibios, lumbares, así me hace falta. Suprarrenal. A ver, no sale. Simpáticos nomás sale. A ver. Ahí con nervio nomás está. Voy a regresar al inicio ya. Esto me está resistiendo. Vamos atrás. Ya. Entonces, aquí es lo que estaría el nervio, el plexo. Vamos a ver acá. Sistema nervioso. Cantidad de nervios. Pero lo que quiero mostrarles es el plexos que están cerca de ellos. Eso lo está. Justamente se forma el plexo suprarrenal con el plexo celíaco y específicamente los esplácnicos, pero ¿cuál es esplácnico? El esplácnico mayor. Los dos se unen para formar el plexo suprarrenal. Vamos a ver si mostramos más. Acá, más acá. Por ejemplo, este de acá es el plexo celíaco. Este plexo celíaco se uniría con el esplácnico mayor, que debe estar en este ladito de acá. Vamos a quitar ya la vena para que nos permita ver. Miren, este es el plexo, el ganglio celíaco, se une y acá vamos a formar acá con con el esplácnico mayor, y este es el que está dando la inervación a esta glándula, ¿ya? Esa es la inervación parasimpática. La inervación simpática, en cambio, va a venir de T10 con L1, o sea, de torácica 10 al L1. Entonces, de esta manera, este órgano va a poder producir, va a funcionar, ¿no? Porque sabemos que todo elemento visceral tiene que tener una inervación vegetativa, ¿no? Entonces viene de dos vías, la simpática y la parasimpática.
La parasimpática está dada pues por este plexo suprarrenal, formado por el plexo celíaco y por el nervio esplácnico mayor. Y la otra simpática va a ser de los segmentos de la médula que vienen de T10 hasta L1. Eso sería, profesor Castro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, otra, gracias. Ya. Le voy a dejar de compartir, ¿ya? Por Para que favor. pueda hablar, a ver. Vamos a ver. Está. Mm. Bien. Entonces, para ya terminar la parte final de la clase del día de hoy, vamos a ver un video. A ver, un momento. Mm, Ya, a ver, me avisan por favor si es que se puede ver la imagen, ¿se ve la imagen? ¿Se ve, chicos? ¿Me confirman? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, profesor. Ya, a ver, voy a poner, si se escucha el audio, me dicen por favor. El médico puede recomendar la diálisis. ¿Se escucha el audio? Se escucha bien, profesor. Ya, listo. El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desecho de la sangre en caso de que sus riñones no estén funcionando de forma correcta. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente, lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. La diálisis también puede llevarse a cabo para tratar la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre cuando los riñones dejan de funcionar repentinamente, o bien para eliminar drogas o sustancias tóxicas de su cuerpo. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo. Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. Una vez que su sitio de acceso vascular haya sanado, su médico puede empezar la hemodiálisis. Para comenzar, su enfermera de diálisis insertará 2 agujas en su fístula AB o injerto. Una vez que el circuito esté establecido, su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador, su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa.
En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter. El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio. En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico. A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. La propaganda. Bien. Entonces, lo que hemos visto corresponde a la diálisis que ¿Qué como tal? vos Aquí querés saber, pues son... perdón, ¿no? Y como ustedes ya pueden saber, ya pueden haberse dado cuenta, pues en sus familiares seguramente han visto que hay muchas personas que tienen ese problema, ¿no? Problemas renales y que tienen que ser llevados constantemente a que les hagan diálisis, ¿no? Solo esto será hasta que ya les hagan un trasplante renal, pero la lista de trasplantes es bastante larga, hay que someterse a muchas pruebas previas, no es un proceso fácil, ¿no? Bueno, en todo caso, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien ha llegado tarde? ¿Alguien se ha unido a la clase luego de que pasé lista? Sí, ¿Alguien de ustedes? profesor. Sí, doctor. A ver, voy a pasar lista, voy a mencionar los apellidos, me dicen si están presentes. Campos, Pues sí, Campos. Céspedes, Presente, doctor. Mendoza Ríos, Sánchez Morales, Sigües Guamaní, Vilcapoma Sinche. ¿Alguien más falta? Sí, doctor. ¿Apellido? ¿Quién? Chávez Purizaca. Chávez. Chávez. Ah, estás en otro grupo, Chávez, ¿no? No. Chávez Purizaca, ¿estás de 9 a 11 ahorita? Ujú. Ah, ya recordé, creo que un grupo de ustedes tenían problemas y ya recordé, ya, listo. Ya, listo, Chávez Purizaca, listo. Listo. Bien, gracias, estamos en contacto hasta el día jueves, esperemos que no haya otro paro o algo por el estilo, ya no veremos de forma presencial. Que tengan buenos días, muchas gracias, permiso.